Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Estás escuchando Viaje al Corazón, Sanación, Conciencia y Propósito. Y hoy quiero que abordemos juntos un tema que tiene mucho peso en nuestra paz interior o en la falta de ella. Te estoy hablando del perdón. El perdón como camino de liberación interior. El perdón como camino de liberación interior es un proceso profundo que va mucho más allá de simplemente decir lo dejo ir. Se trata de liberarse del peso emocional que el rencor, la ira o la culpa pueden generar, permitiendo así sanar heridas internas y recuperar la paz y la libertad emocional. El perdón no es justificar el daño recibido, ni obligarse a reconciliarse con quien nos lastimó. El perdón es, ante todo, un acto de autocuidado y de autocompasión que nos devuelve el control sobre nuestras emociones, evitando que el pasado siga definiendo nuestro presente. Perdonar implica soltar el resentimiento, la amargura y la culpa, lo que nos permite avanzar con mayor ligereza emocional y bienestar. A veces creemos que perdonar es un acto de debilidad y que al hacerlo estamos cediendo, justificando lo que nos hicieron o renunciando a nuestra dignidad. Pero en realidad el perdón es un acto de poder. Perdonar es soltar la carga que otro dejó en nuestras manos. Es elegir no seguir viviendo atados al dolor del pasado. Por supuesto que el perdón no borra lo que pasó, pero nos libera de seguir repitiéndolo. En este episodio quiero invitarte a mirar el perdón como una puerta que te devuelve la paz interior. Vamos a hablar de cómo perdonar desde el corazón, no desde la exigencia moral o espiritual, y de cómo este proceso transforma nuestras relaciones, sobre todo las de pareja, porque muchas veces el verdadero perdón que necesitamos no es hacia el otro, sino hacia nuestras propias heridas. ¿Qué es realmente perdonar y qué no lo es? Perdonar no es olvidar, no es justificar, no es negar el daño recibido. Tampoco significa reconciliarse con quien nos hirió. Perdonar es aceptar lo que fue, soltar la necesidad de que el pasado sea distinto y recuperar el poder sobre nuestra vida emocional. Cuando perdonamos, dejamos de entregarle al otro el control sobre nuestro estado interno. Dejamos de ser prisioneros del resentimiento y comenzamos a ocuparnos de nuestra propia sanación. Desde la biodescodificación sabemos que las emociones no expresadas quedan grabadas en el cuerpo. El rencor, el resentimiento y la culpa suelen manifestarse en síntomas físicos como contracturas, rigidez muscular, gastritis, dolores articulares, problemas en el hígado o incluso problemas cardíacos. El cuerpo nos recuerda a través del síntoma aquello que el alma aún no ha podido soltar. Por eso, el perdón no es solo un proceso emocional, sino también físico y espiritual. Cada vez que liberamos el enojo, estamos devolviendo al cuerpo su energía vital.
En las relaciones de pareja, el perdón suele ser un desafío enorme, porque a quien amamos tiene el poder de tocar nuestras heridas más profundas, las heridas de rechazo, de abandono, de traición, de injusticia o de humillación. Y cuando reaccionamos con dolor o resentimiento hacia nuestra pareja, en realidad no estamos reaccionando al presente, sino a una historia más antigua. La pareja se convierte en un espejo que refleja las heridas no resueltas con mamá o con papá. Por eso a veces no podemos perdonar una traición o una decepción, porque inconscientemente lo que duele no es solo lo que hizo el otro, sino lo que sentimos en nuestra infancia, cuando sentimos no haber sido vistos, elegidos o cuidados como necesitábamos. Sanar el vínculo de pareja implica reconocer que el otro no vino a completar nuestras carencias, sino a mostrarlas para darnos la oportunidad de sanarlas. Y cuando logramos ver eso, sin juicio, el perdón deja de ser una concesión y se convierte en una comprensión profunda. Perdonar en el vínculo de la pareja no siempre significa seguir juntos. A veces el verdadero acto de amor es soltar, honrando lo vivido y así poder cerrar el ciclo con gratitud. Porque incluso quienes nos lastiman han venido a mostrarnos el camino de regreso a nosotros mismos. Por eso se suele decir que la pareja que elegimos, nuestra pareja sentimental, es nuestro maestro, porque nos viene a mostrar dónde está la herida, dándonos la oportunidad de sanar, aprender y evolucionar. Perdonar a nuestros padres es uno de los actos más liberadores que existen y también uno de los más difíciles, porque detrás de cada herida familiar hay expectativas no cumplidas, amor no expresado o límites que nunca se respetaron. Desde la biodescodificación comprendemos que los padres son nuestros primeros espejos. A través de ellos aprendimos qué es el amor, cómo se obtiene atención, cómo se merece el afecto o el reconocimiento. Y sin darnos cuenta, repetimos esos patrones en nuestras relaciones adultas. Perdonar a nuestros padres no significa negar lo que dolió, sino reconocer que hicieron lo mejor que pudieron con los recursos que tenían. Es aprender a verlos como seres humanos, con sus luces y sus sombras, con sus aciertos y con sus fallos. Es comprender que también ellos cargaban sus propias heridas no sanadas, que les convertían en padres emocionalmente inmaduros en muchos casos. No se trata de que fueran malos o de que no nos quisieran. Se trata de que no sabían cómo hacerlo mejor. El perdón a los padres es, en esencia, una forma de madurar emocionalmente, de dejar de ser esos chiquitos desprotegidos. Cuando dejamos de culparlos, dejamos también de ser víctimas. Y al hacerlo, abrimos espacio para una nueva forma de amar, una forma más libre y más consciente. Quizás el perdón más importante de todos sea el que nos debemos a nosotros mismos. Perdonarnos por no haber sabido cómo protegernos en ocasiones, por habernos quedado donde no fuimos amados, donde no fuimos respetados, por habernos exigido tanto
o por haber repetido historias que juramos no repetir. El perdón propio es un abrazo al alma, es decirnos, ya hiciste suficiente, podés descansar. Es comprender que todo lo que hicimos tuvo un sentido en nuestro camino evolutivo. Esos que a veces catalogamos de nuestros mayores errores, terminaron siendo una oportunidad de oro para crecer, madurar, aprender y evolucionar. Cuando nos perdonamos, dejamos de castigarnos por las decisiones del pasado y empezamos a actuar desde el amor y no desde la culpa. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto perdonar y perdonarnos? Vamos a empezar a ver estos obstáculos que nos dificultan perdonar a otros. En primer lugar, creo que hay una confusión sobre el perdón. Muchas personas creen que perdonar es igual a justificar lo que sucedió, olvidar el daño o reconciliarse. Eso genera resistencia para dar el paso al perdón. En segundo lugar está el dolor emocional intenso que sentimos. El impacto profundo que genera una herida nos lleva a protegernos y nos protegemos con resentimiento o con distancia y así postergamos el perdón. En tercer lugar estaría el deseo de justicia o de venganza. Sentimos que si perdonamos, renunciamos a la justicia o a que la otra persona reconozca el daño. En cuarto lugar está el orgullo o el miedo a mostrarnos vulnerables. Perdonar puede percibirse como una señal de debilidad o una apertura al riesgo a ser heridos nuevamente. Y en quinto lugar están los factores culturales y sociales. En algunas culturas o entornos se considera que perdonar es aceptar sumisamente el agravio y eso lo único que hace es reforzar el resentimiento y alejarnos de la posibilidad de perdonar. ¿Y cuáles son los obstáculos para perdonarnos a nosotros mismos? En primer lugar está la culpa y la vergüenza. Sentimos culpa por los errores cometidos o de llevar una autoimagen dañada, lo que hace que el autoperdón nos parezca imposible. La culpa nos dice, no mereces ser perdonado. En segundo lugar está la evitación. A veces evitamos enfrentarnos a nuestros propios errores y a las emociones que nos generan y nos negamos la posibilidad de sanar. En tercer lugar está el crítico interior severo, un diálogo interno castigador que refuerza la idea de no merecer el perdón y nos dificulta ver el error como aprendizaje y no como una condena personal. Y en cuarto lugar está la presión social y la expectativa de perfección, esa creencia interiorizada sobre la obligación de ser perfectos y de no fallar alimenta la autocrítica y dificulta muchísimo el autoperdón, porque autoperdonarnos sería reconocer que somos imperfectos y eso nos cuesta mucho. Te propongo que hagamos un ejercicio de liberación consciente. Busca un espacio tranquilo. Si podés ahora, hacelo. Si no después, cuando estés en casa, tranquilo o tranquila. Cerra tus ojos y lleva una mano al corazón.
Visualiza a la persona a quien necesitas perdonar. Puede ser tu pareja, tu madre, tu padre o incluso vos misma o vos mismo. Imagina que le decís desde tu alma: te libero y me libero. Te agradezco lo que me enseñaste, aunque dolió. Ya no necesito este dolor para recordar lo que valgo. Te dejo ir con amor. Gracias por lo que me enseñaste. Respira profundo y sentí cómo tu cuerpo se aligera. Quizás aparezcan lágrimas o sensaciones físicas. Está bien, es parte del proceso de limpieza emocional. Te libero y me libero. Te agradezco lo que me enseñaste, aunque dolió. Ya no necesito este dolor para recordar lo que valgo. Te dejo ir con amor. Cada vez que repitas este ejercicio, algo dentro de vos se irá ablandando hasta que un día ya no duela y solo quede paz. Perdonar es un proceso complejo, no es lineal y suele requerir tiempo, autocompasión y a veces ayuda profesional. Implica soltar el deseo de castigo o de compensación y abrirse a la posibilidad de sanar, independientemente si el otro reconoce o no el daño hecho. El perdón auténtico no implica impunidad, sino que es una decisión interna que nace para liberar y recuperar la paz personal. El perdón no se fuerza, se madura de a poquito. Llega cuando el alma está lista para dejar de sufrir. Perdonar no cambia el pasado, pero sí transforma la manera en que lo recordamos. Así que si hoy sentís que aún no podés perdonar, no te presiones, date tiempo. Solo empezá por desear tu propia paz, porque ese simple deseo
ya es el primer paso hacia la libertad interior. Nos escuchamos en el próximo episodio de Viaje al Corazón. Hasta entonces, por favor, abrázate con ternura y no olvides que estás volviendo a casa. Si el podcast te ha llegado al corazón, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún episodio.